Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La FIA volvió a protagonizar en el Gran Premio de los Países Bajos un esperpéntico espectáculo que destruyó la carrera de dos pilotos injustamente, algo que lleva ocurriendo durante demasiado tiempo y está haciendo daño a la competición. El ente regulador no está a la altura de lo que la Fórmula 1 necesita, y eso que está siendo un año relativamente tranquilo, si no, no me quiero ni imaginar. Convirtió una maniobra de pura supervivencia y la posición circunstancial de pilotos en una infracción deportiva severa. Franco Colapinto y Arvid Lindblad recibieron una de las sanciones más duras que se pueden imponer durante una carrera por adelantar bajo doble bandera amarilla, un drive-thru y 2 puntos en la superlicencia para cada uno de ellos. Pero cuando uno mira lo que ocurrió de verdad, cuando apareció el peligro, dónde estaban los coches, qué alternativas tenían los pilotos, la sensación es clara: no se les ha sancionado por hacer algo deliberadamente peligroso, por cometer una infracción. Se les ha sancionado básicamente por encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Algo completamente inadmisible. Vamos a ponernos en contexto, y es que Max Verstappen colisionó al final de la primera vuelta en la peraltada que accede a la línea de meta, en la zona más rápida de todo el circuito y delicada porque aún se encontraba semihúmeda por la lluvia caída antes del comienzo de la prueba, algo que sorprendió al piloto holandés, perdiendo el control a alta velocidad de su RB22, impactando con el muro exterior y de rebote atravesando la pista con el coche destrozado, siendo un pasajero para acabar en la zona interior. Por detrás, Lindblad venía peleando con Gasly y Colapinto con Tsunoda. Dado que era la primera vuelta, circunstancias de carrera, obviamente los pilotos están agrupados y están luchando. Entrando a la línea de meta, estos cuatro prácticamente paralelo con Arvid y Franco en el exterior, mientras Gasly y Tsunoda se encontraban en el interior. Esto significaba que los últimos se iban a encontrar de lleno con el coche de Verstappen y los restos más voluminosos del RB22, que se verían obligados a esquivar como podían en una maniobra de pura supervivencia. Como es lógico, por su posición en el asfalto, estando en el interior, estos tendrían que reducir más severamente la velocidad que los pilotos del exterior, véase Lindblad y Colapinto, que también aplicaron maniobras evasivas y una reducción de la velocidad para salvar los obstáculos que aparecieron abruptamente en su camino. Y si vemos la secuencia desde el exterior, el primer panel luminoso y por ende el aviso de dirección de carrera directamente hacia el asfalto de esa bandera amarilla, del peligro, de la doble bandera amarilla en este caso, se da en ese preciso momento, cuando Gasly, Lindblad, Colapinto y Tsunoda han pasado ese panel luminoso y están buscando la manera ya no de adelantar, sino de esquivar el obstáculo por el que no habían sido avisados por una bandera amarilla previamente, sino que estaban sintiéndolo en vivo y en directo, delante de sus narices. Las banderas amarillas se activaron justo en ese momento mientras trataban de sobrevivir y salir indemnes. No lo pudieron ver hasta que les apareció ya no en los paneles luminosos, sino en el dashboard del monoplaza, extremadamente tarde, confirmado por el piloto argentino, cuando ya estaban buscando la manera de salir de ahí como podían. Por sus respectivas situaciones, como ya hemos comentado, Gasly y Tsunoda tuvieron que reducir más la velocidad que los pilotos que estaban en el exterior, Lindblad y Colapinto, que también lo hicieron para realizar respectivas maniobras evasivas ante el caos de delante. Y por tanto, se dieron no dos adelantamientos, sino dos cambios de posición por las circunstancias. Y hay que tomar muy en cuenta este contexto. Estamos hablando de la primera vuelta, un grupo empaquetado, pilotos en lucha, zona del circuito más rápida y peligrosa por estar semihúmeda, un accidente inmediatamente delante, aparición en la cara de las banderas amarillas sin tiempo para que los pilotos cercanos pudieran reaccionar a tiempo. No tienen 5 segundos para pensar: aquí hay una doble amarilla, voy a frenar, voy a mantener la posición y después continúo. No, están in situ, en el accidente, cuando aparece repentinamente. Están reaccionando al humo, a los coches que frenan delante y a las piezas que aparecen en la trayectoria por todas partes sin previo aviso. De hecho, Dirección de Carrera registró los supuestos adelantamientos de ambos con solamente un segundo de diferencia, se dieron a la misma vez.
primero Limblad a Gasly y un segundo después Colapinto a Tsunoda. Esto es fundamental, no estamos hablando de dos pilotos que de manera independiente deciden ignorar una doble bandera amarilla que han tenido tiempo de sobra para verlo y ganar una posición, ganar una ventaja deportiva. Estamos hablando de una explosión de caos que altera repentinamente la velocidad y la posición de 4 coches simultáneamente. Esto no sucedió en la vuelta 20, no era una bandera amarilla que llevaba varios segundos activa, con los pilotos avisados por la radio, las luces encendidas y todo el mundo perfectamente consciente de dónde estaba el peligro, que ahí, obviamente, estaremos hablando de algo completamente distinto. Pues bien, los comisarios dictaminaron lo siguiente para ambos casos. El coche 43 estaba detrás del coche 22 al entrar en la curva 14 y lo adelantó en el sector de doble bandera amarilla antes de la línea al final de la vuelta 1. Normalmente dicha infracción requiere una penalización de parada-salida, una stop and go, de 10 segundos, pero los comisarios reconocen las complicaciones causadas por la importante cantidad de escombros en la pista en este punto y lo tienen en cuenta como circunstancia atenuante. Según los comisarios, los dos adelantaron con doble bandera amarilla y el reglamento dictamina que la sanción referencia para esto es de un stop and go de 10 segundos. La norma obliga a reducir considerablemente la velocidad bajo doble bandera amarilla, estar preparado para detenerse y no adelantar. Pero ojo, también el artículo B1.9.3 del reglamento deportivo establece que los comisarios deben decidir discrecionalmente y que no debe sancionarse salvo que resulte claro que el piloto fue total o predominantemente responsable de ello. Así que tienen que valorarlo, no es simplemente está escrito así, esto tenemos que aplicarlo así, porque nunca funciona así en Fórmula 1 y esto no debe ser la excepción. Lo único que decidieron es rebajarlo un escalón a un drive-thru, que sigue siendo una de las sanciones más severas del reglamento deportivo de la Fórmula 1, además de 2 puntos en la superlicencia por la cantidad de escombros que había en ese punto, no teniendo en cuenta los elementos externos adicionales que la rodeaban, solo quién estaba delante y quién estaba detrás, ignorando la película que explica cómo y por qué se produjo ese cambio de posición, que es de vital importancia para tratar el caso. Que a veces se excusen en no, el reglamento redactado dice X y nosotros tenemos que aplicar X, no tenemos en cuenta la individualidad de la acción, sus consecuencias, eso es una mentira como una catedral. Obviamente que siempre lo suelen tener en cuenta y deben tenerlo en cuenta. No es lo mismo provocar un choque con alguien pero que no tenga consecuencias para la víctima que le destruyas el coche y la carrera. El foco es el mismo, causar una colisión. La individualidad de la acción definirá no solo si merece sanción, sino cuán grave es la acción y por ende el punimiento. Y para eso está la FIA, para aplicarlo en su justa medida. Tampoco sancionan igual en una salida o primera vuelta que en la 20, una misma acción, por las circunstancias de carrera. Y es normal, es entendible y es lógico. Aquí, con una bandera amarilla anunciada décimas antes de un cambio de posición provocado por maniobras evasivas de los 4 pilotos y la zona del asfalto por la que transitaban en la primera vuelta, con la parrilla empaquetada, más de 250 km/h, suelo semihúmedo y lo caótico del momento, podemos dar como conclusión que no fue una acción normal de adelantamiento bajo doble bandera amarilla, es una acción excepcional de una doble bandera amarilla que aparece prácticamente debajo de sus ruedas cuando ya estás comprometido en una maniobra de evasión y cuando el coche que tienes al lado reduce repentinamente la velocidad porque delante hay un morro y hasta una rueda suelta atravesando la zona, dándose un cambio de posición casi fortuito por las circunstancias. Y bajo esas circunstancias es injusto y draconiano el meter no solo una sanción, sino una de las sanciones más severas del reglamento deportivo de la Fórmula 1. No había opción a verlo y hacerlo porque solo estaban sobreviviendo. Fue algo excepcional y la FIA no lo valoró como tal, destruyendo la carrera de los 2 pilotos. Y aquí sucede algo muy similar a otros casos que ya hemos comentado en infinidad de ocasiones estos últimos años. Si esto le hubiera ocurrido exactamente igual, no a Limblad y a Colapinto, sino a Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, alguno del grupo cabecero que se está jugando la victoria, se está jugando el podio, se está jugando un campeonato del mundo, no habrían sido sancionados o como mínimo se lo habrían tomado con mucho cuidado los comisarios. Y ni siquiera tenemos que imaginarlo porque ya ocurrió con un piloto de la zona alta recientemente.
Este mismo año, en Silverstone, Lewis Hamilton entró en un sector antes de que apareciera una bandera amarilla, recibió el aviso en el volante cuando ya se encontraba cerca del final de esa zona y no realizó una reducción de velocidad perceptible. Sin embargo, recibió únicamente una reprimenda sin sanción temporal ni puntos en la superlicencia porque los comisarios entendieron que el tiempo y la distancia disponibles para reaccionar habían sido extremadamente limitados y que su atención, esto dijeron los comisarios, estaba condicionada por la batalla que estaba manteniendo con Verstappen. Que fue lógica decisión, como comentamos en su momento. Pero aquí se debería haber aplicado el mismo criterio porque es algo muy similar. Estos pilotos no tuvieron tiempo para hacer nada más que sobrevivir como podían. Pero como suele ser habitual, a los pilotos de la zona media o baja les sueltan algunas burradas sin pensárselo dos veces, dejando un doble rasero bastante evidente y dañino para la competición. Y en esta acción concreta, injusta, porque Lindblad y Colapinto fueron víctimas simplemente de estar en el lugar y momento no indicado para la FIA. Nada más. Esto dijo el argentino que explotó. Fue el drive-thru lo que comprometió toda nuestra carrera. Hice una muy buena salida y estaba arriba en los puntos. Sí, simplemente fue complicado, creo. Es difícil juzgar en esas condiciones cuando estás luchando en la primera vuelta, intentando un adelantamiento con todo mojado y húmedo, en la curva peraltada y partes del coche volando por todos sitios. Vi una bandera amarilla muy tarde cuando estaba terminando mi adelantamiento y era claramente mucho más peligroso frenar bruscamente y acelerar en medio de la recta, en la curva peraltada y en mojado cuando todos estaban haciendo trompos. Así que es una situación muy complicada. Creo que, aunque las reglas estén escritas, deberían ser mucho más flexibles y deberían incluir criterios para determinar qué es más seguro y qué es un poco más inseguro. Si alguien va a 30 km por hora más lento en la misma parte de la pista, lo estás adelantando y aparece la bandera amarilla, no hay mucho que puedas hacer. Es muy difícil reaccionar ante eso, bastante injusto, muy duro. La penalización ha sido muy dura para las condiciones que había. Si bien las reglas son las reglas, también se le pueden tomar algo de margen y flexibilidad. Era mucho más peligroso clavar los frenos a mitad de la recta que hacer lo que hice. Podrían ser mucho más flexibles. A veces creo que les falta un poco de criterio. Algo que ha dado mucho que hablar es que Sean Summers, director de marketing de Mercado Libre, patrocinador de Franco y Alpine, salió en defensa del argentino cargando gravemente contra la FIA y en este caso no le falta razón porque independientemente de cuál hubiera sido el resultado final de Colapinto en la carrera, debía haber tenido el derecho de competir desde la posición que se ganó en unos primeros metros que fueron brillantes, ganando varias posiciones, pero fue tirada a la basura por una decisión arbitraria e injusta, al igual que podemos extrapolar todo lo dicho a Lindblad. No nos quedamos exclusivamente con Colapinto porque también Lindblad recibió un trato similar en este caso. Alpine ha lanzado un comunicado oficial para Motorsport donde califica la sanción como severa y dura, aunque bastante diplomáticos, aceptando que encajaban en la letra del reglamento y que se había aplicado de manera consistente. Tampoco quieren iniciar una guerra contra la FIA en este momento donde se decide, recordemos, la apelación el día 25 por el podio de Gasly en Mónaco y sobre todo porque lamentablemente la sanción a Colapinto no puede revocarse porque se cumplió un drive-thru cumplido durante una carrera, no hay una vía real como para quitar ese daño. Es algo similar a lo que sucedió en Mónaco, por ejemplo, con Russell y otros pilotos que cumplieron una injusta sanción, como pudimos comprobar después. No hay manera de devolver lo perdido y la FIA volvió a alterar la competición de un modo artificial. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.